El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Aviso importante a los audiolectores. La crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Pedro el Grande. Número de muertos: 3 millones. Clasificación: 30. Tipo: déspota. Grupos enfrentados: Pedro contra el pasado. Periodo: gobernó de 1682 a 1725. Escenario: Rusia. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? A Pedro I. Pedro el Grande era de proporciones épicas en muchos aspectos. Con 2 metros de estatura, es el protagonista más alto de este libro, y destaca en las páginas de la historia como un hombre que no aceptaba límites y que conformó el mundo para que encajase en su visión. Pedro arrastró sin miramientos a Rusia hacia el mundo moderno, sin importarle quién se resistía ni cuál era el sufrimiento. Desplazó poblaciones enteras desde su lugar de residencia hasta donde él quería que estuviesen. Creó una nueva capital en San Petersburgo e incrementó su ejército a niveles nunca antes vistos. Libraba guerras constantes con sus vecinos. Modernismo. Cuando accedió al trono a la muerte de su padre en 1682, el zar de 10 años, Pedro I, tuvo que compartir el trono con su retrasado hermano mayor, Iván, mientras que su madre gobernaba como regente. Pedro no fue libre para hacer su voluntad hasta la muerte de ambos, el hermano en 1696 y la madre en 1694, los dos por causas naturales, cosa sorprendente en la corte rusa. Lo que más deseaba Pedro era convertir a Rusia en una potencia de primer orden. No parecía justo que países tan diminutos como Holanda y Dinamarca tuvieran más influencia que la gigantesca Rusia. Partió para realizar un viaje por Occidente donde investigó y analizó todos los aspectos de su cultura. Trabajó en un astillero holandés bajo un nombre falso y cenó con eruditos en Inglaterra. Pedro inició sus mejoras con una modernización superficial, imaginando que si los rusos parecían civilizados, quizá actuarían como tales. Tradicionalmente, los rusos llevaban largas barbas con orgullo religioso. Dios había puesto barba en el rostro de los hombres y era irreverente e inútil afeitarla. A su regreso de Occidente, el zar Pedro ordenó inmediatamente que todos los rusos se afeitasen y que luciesen un aspecto más occidental. Él mismo sacaba a menudo una navaja y afeitaba a la fuerza a los barbudos que se tropezaba por la calle. Finalmente transigió y permitió que los obstinados religiosos pagasen un tributo a cambio, pero incluso así, tenían que llevar como medallón un permiso de barba bien visible o correr el riesgo de ser afeitados. Pedro estudiaba toda la tecnología que caía en sus manos. Le gustaba especialmente la odontología. Y si alguien aludía a un posible dolor de muelas en presencia de Pedro, el pobre desgraciado era sujeto mientras Pedro sacaba rápidamente sus alicates y arrancaba la molesta muela. Poder. Mientras Pedro estaba en Occidente tratando de aprender sus buenos modales, su hermanastra Sofía provocó una rebelión entre los Streltsí, la guardia de palacio, pero regresó a toda prisa y estableció el control de manera sangrienta. Más de 1000 cabecillas fueron ejecutados públicamente mediante humillantes y atroces torturas, mientras Sofía era encerrada en un convento. Concentrando todo el poder en sus manos, Pedro trató de quebrar el poder de la Iglesia rusa y confiscar sus bienes para el Estado. A la muerte del patriarca, el jefe de la Iglesia, en 1700, Pedro impidió que la Iglesia eligiese a otro. Retrasó la elección lo suficiente como para que los líderes de la Iglesia se acostumbrasen a la idea de estar sin patriarca, y en 1721 convirtió a esta en una rama del funcionariado ruso bajo la autoridad del zar. Cambió también el año ruso 7208 después de la creación por 1699 después de Cristo,
y trasladó el día del Año Nuevo del 1 de septiembre al 1 de enero para ajustarlo al calendario occidental. En un principio, los boyardos rusos destacaban en importancia según el prestigio de sus ancestros, pero Pedro importó el feudalismo al estilo occidental, en el que toda la nobleza tenía los mismos privilegios u obligaciones. Los boyardos fueron abolidos como clase en 1711 y reorganizados con títulos occidentales. En torno a la misma época, Pedro reformó el sistema ruso de campesinos libres y esclavos domésticos para adaptarlo al sistema de vasallaje occidental, que elevaba a los esclavos pero degradaba al campesinado. Ahora los antiguos esclavos estaban sujetos a tributación, mientras que una serie de nuevas leyes rusas prohibían a los campesinos viajar sin pasaporte o firmar contratos sin la aprobación gubernamental. Cada año una nueva leva reabastecía las filas del ejército, y cada nuevo censo permitía a Pedro utilizar hasta el último ciudadano que podía encontrar. Los nobles eran obligados a proporcionar un soldado por cada 100 habitantes de sus tierras y un caballero por cada 150 habitantes. Antes de Pedro, el gobierno ruso solamente contaba hogares, pero el nuevo censo calculaba contribuyentes individuales, una categoría que se amplió mediante la inclusión de varias clases anteriormente exentas. Guerra. Cuando Pedro empezó a gobernar, el único puerto marítimo de Rusia era Arjángelsk, en el Mar Blanco, justo debajo del Círculo Ártico, que en la mitad del año se encontraba congelado. Pedro emprendió la interminable búsqueda de un puerto de aguas cálidas. Constantemente trataba de extenderse hacia el norte contra los suecos, que controlaban la costa báltica, y hacia el sur contra los turcos, que controlaban la costa del Mar Negro. Cada año estallaba una guerra, normalmente fallida en algún sitio. Combatió contra los turcos por Azov en el Mar Negro de 1695 a 1696. Volvió a enfrentarse a ellos por el río Prut en 1711 y 1712, pero la ofensiva salió mal, como era habitual. En 1722 a 1723, Pedro combatió contra los persas del sur del Mar Caspio. Entretanto, había que sofocar revueltas y controlar Siberia. En cada una de estas guerras, Pedro confiaba en lo que sería la fuerza característica del ejército ruso. Su obstinada habilidad para asimilar el castigo más increíble y el asombroso número de muertos simplemente con el fin de sobrevivir al adversario. Incluso en tiempos de paz, no se permitía que los soldados pasasen el tiempo holgazaneando en olvidadas guarniciones. Se reclutaba mano de obra, tanto soldados como civiles, para dragar los ríos y construir carreteras, fábricas y canales por toda Rusia. Aquí es probablemente donde Pedro cosechó su mayor número de muertos. El implacable mantenimiento de un inmenso ejército permanente fue tan mortífero como las guerras. Las enfermedades, la desnutrición, el abandono y la brutal disciplina mermaron sus tropas, lo mismo que el frío glacial de un imperio que se extendía por todo el norte de Asia. El reclutamiento era tan temido que los campesinos se mutilaban para no ser elegibles. Se rompían todos los dientes a golpes porque así no podían abrir los cartuchos a mordiscos para cargar los mosquetes. Se amputaban los dedos de los pies porque así no podían caminar o los dedos de las manos para no disparar. El empeño de Pedro por abrir una salida al mar Báltico fue tan sangriento que se ha ganado por sí solo un capítulo, Gran Guerra del Norte. Pero no esperó a que la guerra se decantase a su favor para empezar la construcción de una nueva capital costera, que sería la puerta hacia Occidente. Concentró a delincuentes, prisioneros y campesinos reclutas y trasladó equipos de construcción a la costa para que comenzasen la construcción de San Petersburgo, en una tierra que técnicamente aún pertenecía a Suecia. Prohibió la construcción de edificios de piedra en toda Rusia para que todos los albañiles del país estuvieran disponibles para trabajar en su nueva ciudad. Cuando los primeros 40.000 obreros murieron de fiebres en los pantanos, reunió a otros 40.000 para sustituirlos. También estos murieron, por lo que tuvo que buscar más. En total, 100.000 obreros fueron sacrificados en la construcción de San Petersburgo. Paz.
Para mantener su enorme ejército en tiempos de paz, Pedro dispersaba a sus soldados por toda Rusia y trasladaba el coste de su manutención a los contribuyentes locales. En 1718, para precisar cuántos soldados podía mantener cada comunidad, Pedro decretó un nuevo censo para el año siguiente. A todo aquel que evadiese el censo, se le confiscarían sus propiedades, que serían entregadas a aquel que informase del hecho. Cada vez que se acercaba un nuevo convoy de oficiales, los lugareños sucumbían al pánico porque tenían que alimentarlos y hospedarlos a sus expensas. Los soldados alojados en la comunidad hacían de policías, informadores y secuaces de los funcionarios de Pedro. Los soldados y los agentes eran una constante sangría de los recursos locales, y la única tarea útil que llevaban a cabo para la nobleza del lugar era evitar que los campesinos se escapasen. Se hicieron públicas prebendas para todo inversor que voluntariamente ayudase a los proyectos de Pedro. Para promocionar la industria, permitió que los inversores comprasen pueblos enteros y pusiesen a los campesinos a trabajar en las fábricas, obligados por todos los deberes de vasallaje hacia sus nuevos amos. Muchos campesinos estaban todavía ligados a la tierra como siervos y eran perseguidos y trataban de huir. Pero ahora Pedro perdonaba a los fugitivos que encontraban trabajo en las fábricas. Podrían permanecer en sus nuevos puestos de trabajo. Si Pedro percibía que había algún recurso que no se utilizaba con ciencia, simplemente decretaba que así se hiciese. El Estado se hacía cargo de él, se reclutaban obreros y se reubicaban. Entre las nuevas comunidades fundadas por Pedro, Ekaterimburgo, con el nombre de su emperatriz y construida en los Urales por 25,000 siervos reclutados, se convirtió en el centro de la industria del hierro. Todo aquel que trataba de esconder activos de los recaudadores de impuestos perdería aquella propiedad. De hecho, las riquezas eran tan fácilmente incautadas por los funcionarios del gobierno y por los terratenientes con un pretexto u otro, que la mayoría de los rusos ocultaban sus activos. Los campesinos enterraban todo el metálico que pudieran tener, cosa que dificultaba el comercio. Todo el oro y la plata que los agentes de Pedro encontraban acumulado, en lugar de ser invertido, era declarado una merma parasitaria en la economía y era incautado por el Estado, y el ciclo empezaba de nuevo. Vida cortesana. Pedro se mostraba ostentosamente relajado con todo el mundo con independencia de su rango. Campesinos, sacerdotes, sirvientes, soldados, boyardos, extranjeros, quien fuera, y no se atenía a un estricto protocolo. No obstante, se enfurruñaba cuando se consideraba ofendido, y era propenso a hacer chistes crueles y procaces, muchos de los cuales incluían a enanos. Esperaba que los cortesanos bebieran con el mismo entusiasmo con el que él lo hacía, a pesar de que nadie tenía su energía. Le disgustaba la pompa y el lujo, y cenaba gustoso la comida más sencilla y dormía en las camas más humildes. Estaba orgulloso de poder resistir cualquiera de las penurias que infligía a sus propios soldados y marineros. Preparó a su hijo Alexis para la sucesión, pero éste flaqueaba bajo la presión de su hiperactivo padre. Cuando Alexis se agenció a una muchacha campesina como amante y se disparó en la mano para evitar el servicio militar, Pedro se volvió frío con su hijo. Temiendo que en cualquier momento le llegase el castigo por su desobediencia, Alexis huyó de Rusia y se refugió primero en Austria y después en Italia. Pedro lo localizó y le ordenó regresar prometiéndole el perdón si volvía, pero la persecución eterna si no lo hacía. Alexis se lo tragó y regresó. Durante algún tiempo todo parecía ir sobre ruedas, hasta que Pedro empezó a rumiar sobre la traición de su hijo. ¿Quién de palacio había ayudado a Alexis a escapar? ¿Quién habría desobedecido al zar? Hizo apresar y torturar a Alexis para que revelase los nombres de sus cómplices. A continuación, bajo supervisión personal de Pedro, fue azotado salvaje y cruelmente hasta que murió en agonía. Nadie gozaba eternamente del favor de Pedro. En 1724, uno de sus principales consejeros, Wilhelm Mons, cayó en desgracia y fue acusado de aceptar sobornos. Fue torturado para que confesase y descuartizado públicamente como castigo.
Sin embargo, según la leyenda, el verdadero delito de Mons fue el haber tenido una aventura con la segunda esposa de Pedro, Catalina, por lo que éste hizo poner la cabeza decapitada en una jarra con alcohol, que colocó sobre la mesita de noche de Catalina para que le hiciera compañía. Durante muchos años, la cabeza encurtida de Mons y la de su hermana Ana, la supuesta alcahueta, pudieron verse en la vitrina de curiosidades de la Kunstkamera, Museo de Ciencia de Pedro, junto con su colección de enanos.